La fuente de la fe. El libro de Romanos, su capítulo 10, verso 17, dice: Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única que produce fe en su corazón, y no existe otra fuente de fe. Para que de su boca broten palabras llenas de fe, tiene que poner en su interior la palabra de Dios. La fe surge de la palabra que usted deposita en su interior. Por eso la Biblia dice: porque de la abundancia del corazón habla la boca. La fe viene al escuchar la palabra de Dios, y ésta se desarrolla de continuo en su espíritu. Los resultados de su fe se determinan por los dichos de su boca. Su confesión depende de la cantidad de palabras de Dios que usted tiene dentro de sí. Al igual que sucede con el cuerpo físico, el espíritu necesita también alimentarse. La comida física se convierte en la fuerza del cuerpo, y la comida espiritual, que es la palabra de Dios, se transforma en la fuerza espiritual llamada fe. Por esa razón, si usted es negligente en estudiar y meditar en las Escrituras, y además se deja atrapar en los afanes de esta vida, pronto verá agotada la fuerza de fe de su espíritu. Recuerde las palabras que Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Las palabras de Jesús son vida. La fe se hace fuerte cuando usted está lleno de la palabra de Dios. En el libro de Proverbios, su capítulo 4, versos 20 al 23, dice: Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan, y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Las palabras de Dios son espíritu y vida, y la fe viene por oír la palabra de Dios. El poder de la fe sale de su interior y le trae vida y salud a su cuerpo. La palabra de Dios no solo la sana, sino que lo mantiene saludable. Lo más importante de todo es mantener el corazón lleno de la palabra, porque del corazón o espíritu surgen las fuerzas necesarias para vivir con éxito. En otras palabras, haga lo que haga en la vida, proteja su espíritu y ocúpese de nutrirlo. Aliméntelo de la palabra de Dios, y así la fuerza de la fe brotará y obrará cuando la necesite. Por eso, la Biblia explica que debemos cuidar nuestro corazón con toda diligencia. La fe, al igual que cualquier otra fuerza, debe ponerse en práctica para lograr resultados. En el ejemplo del cuerpo físico, vimos que éste convierte la comida en fuerza. Luego hacemos uso de esa fuerza en nuestras actividades. Lo mismo sucede con la fe. El espíritu humano necesita consumir alimento, la palabra de Dios. Este alimento produce el poder espiritual de la fe. Este poder, al igual que las fuerzas físicas, debe ser usado. Ya nos hemos referido a poner en práctica la fe sobre las palabras que salen de nuestra boca. La fe también se pone en práctica al actuar conforme a la palabra. El libro de Santiago, su capítulo 1, verso 22, dice: Sed hacedores de la palabra
Jesús afirmó: el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Juan 3:21. Y Santiago nos dice en el capítulo 2, verso 17: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. En otras palabras, la fe sin su correspondiente acción no sirve. El primer paso que usted debe dar es sembrar la palabra de Dios dentro de su corazón. Como un acto de su voluntad, crea en esa palabra, confiéselo y afirme su corazón en esa palabra. Luego declárela con sus labios y actúe de acuerdo con ella. Usted no debe expresar duda ni incredulidad ante la palabra, y tampoco dirigir sus acciones como si la Biblia no fuese verdad. La palabra establece que Dios es nuestra fuerza. Entonces, empiece a hablar y a actuar con autoridad de Dios. Por ejemplo, la Biblia enseña que usted fue sanado. Según el libro de 1 de Pedro, su capítulo 2, verso 24. Entonces confiese que está sano y proceda como tal. La Biblia afirma que Dios suplirá todo lo que le falte, conforme a sus riquezas en gloria. Filipenses 4:19. Declare que esto es verdad, porque sí es verdad. Eso es poner en práctica la fe para recibir lo que Dios ya ha provisto para nosotros en Cristo Jesús. Recuerde lo que dice su palabra, que hemos sido bendecidos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Las bendiciones como creyente ya se nos han sido otorgadas por Jesucristo, y es por medio de su palabra que nosotros confesamos esas bendiciones. Confiese lo siguiente, con fe: yo no actúo según lo que veo ni según lo que siento, sino únicamente en base a lo que creo. La victoria es mía, ya es mía. Puedo verlo a través de los ojos de mi fe. Si le gustó, no olvide compartirlo, dejar su comentario y suscribirse a este canal. Dios le bendiga.